Génesis capítulo 1, libro de los principios. Hablamos la semana pasada acerca de todas las cosas que por primera vez son mencionadas en el libro de Génesis. El primer hombre, la primera mujer, el primer día de reposo, los primeros hijos nacidos. ¿Sabían ustedes que el libro de Génesis es el libro en donde se menciona el amor por primera vez? Y vamos a ver esto más detalladamente cuando lleguemos a ese capítulo, pero en el libro de Génesis es en donde se menciona el amor por primera vez. Algo curioso, por si no lo había notado, el amor del cual habla el Señor en el libro de Génesis es el amor de un padre para con su hijo. Es el amor de un padre para con su hijo. No habla acerca del amor del hombre hacia la mujer. No habla acerca del amor del hombre hacia su madre. En una cultura como la nuestra, la madre es muy venerada, ¿verdad? La madre es puesta en muy alta estima. La madre es aquella a la que recurrimos muchas veces más que al padre. El papá es muy regañón y siempre dice que no. La mamá es más blandita y tiene la tendencia a hacerse al lado de los hijos, especialmente si son varones, ¿verdad? Porque las mamás a los hijos varones los aman mucho, ¿verdad? Y es curioso ver que en la palabra de Dios, cuando se menciona por primera vez el amor, está refiriéndose al amor de un padre hacia un hijo. Pero creo que desde el principio el Padre, Dios, está tratando de mostrarnos su naturaleza de amor y cómo a través de su Hijo es que Él va a manifestar ese amor a la humanidad también. Entonces es muy importante y vamos, como les dije, vamos a ver más acerca de esto cuando lleguemos. El primer versículo de Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que este versículo, si lo estudiamos a fondo, y créanme que nos podemos pasar todo un año estudiando nada más lo que este versículo nos presenta aquí, todo lo que este versículo implica. Si entendemos este versículo, si lo comprendemos, si podemos llegar en nuestro corazón y mente a estar en paz con lo que este versículo nos está diciendo, todo lo demás que vayamos a leer, todo lo demás que vayamos a estudiar en la palabra, no vamos a tener ningún problema con ello. Si se los mencioné, creo, la semana pasada. Es muy importante entonces que lo que este versículo dice lo tengamos bien grabado en nuestro corazón. Si no tenemos problemas para creer estas 10 palabras, entonces no deberíamos tener problemas para creer ninguna otra cosa que la Biblia dice. Inclusive yo creo que hay mucha gente que si se les pregunta que si creen en este versículo, la mayoría va a decir que sí creen, que Dios creó los cielos y la tierra, que Él es el creador, que no hay otra manera en la que este universo puede existir. Sin embargo, cuando se les presentan entonces luego los mandamientos de Jesucristo, cuando se les presentan las doctrinas que Pablo presenta, cuando se les presenta esa manera de vivir que la palabra de Dios demanda de aquellos que creen en Él, de vivir una vida de santidad, de vivir una vida apartada, de vivir una vida en la que Él es la prioridad número uno en las vidas, la gente como que cabestrea, como dice mi papá, cabestrea como que no. Dice que cree en Dios, dice que cree que Él creó los cielos y la tierra, pero luego cuando se trata de obedecer todo lo que la palabra de Dios dice, como que tiene algún problema con ello. No, Dios no pudo haber dicho eso. No, Pablo sin duda no quería decir lo que dice ahí. No, esa es tu interpretación, así es que algo debe estar mal. No, Dios es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia. Y tenemos entonces que aceptar todo lo que dice en la palabra de Dios desde Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último versículo del Apocalipsis que acabamos de estudiar hace algunos meses. Tenemos que acordarnos que cuando venimos a Dios, cuando venimos a Él, tenemos que venir a Él por fe. Tenemos que venir a Él por fe. Y si creemos, si nuestra fe nos lleva a creer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces nuestra fe nos debe llevar a creer que si obedecemos a Dios exactamente como su palabra está escrito en todos los aspectos de nuestra vida, las promesas que Él nos hace por razón de esa obediencia, las bendiciones que Él dice que vamos a recibir a razón de nuestra obediencia también van a ser certeras. Si no creemos en las promesas, si no creemos que obedeciendo a Dios vamos a ser bendecidos de esa manera, entonces no podemos decir que creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque si lo vamos a creer en esto, debemos creerle en todo.
No podemos creerle en ciertas cosas nada más. No podemos decir que en esto es verdadero, pero en lo demás es falso. Entonces tenemos que venir a Dios con fe. Creemos que Él existe. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces por fe creemos que Él es. Vamos a hablar más adelante acerca de los ateos y de la evolución. Y a veces cuando se le pregunta a un ateo, bueno, ¿tú no crees en Dios? El ateo les dice, no, yo no creo en Dios, yo creo en la evolución. Pero al fin de cuentas, al decir yo creo en la evolución, está usando el mismo tipo de fe que nosotros estamos manifestando para nuestra creencia en Dios. Él o ella misma está manifestando ese mismo tipo de fe para creer en la evolución. Porque así como nadie de nosotros ha visto a Dios, ningún científico, si es honesto consigo mismo, ha visto jamás llevarse a cabo la evolución de una especie a otra, de una forma de vida a otra. Y vamos a ver esto cuando nos adelantemos un poco más en el Génesis, pero ningún científico ha visto eso. Y hablan de que, bueno, las lagartijas se convirtieron en serpientes, pero las lagartijas y las serpientes son el mismo género de animal, todos son reptiles. Bueno, pero es que hay diferentes tipos de perros que todos salieron de un perro. Sí, pero todos siguen siendo perros. O diferentes tipos de gatos, o diferentes tipos, sí, pero todo queda dentro del mismo género, queda dentro de la misma clase, no cambia de una a otra. De manera que la evolución, como los científicos que creen en la evolución, quieren hacerla pasar, nunca se ha visto, nunca se ha observado. Así como nosotros, si somos honestos, podemos decir, yo nunca he visto a Dios, pero creo en Él, porque he visto todas las evidencias acerca de su existencia y me he dado cuenta por lo que Él ha dejado de información acerca de sí mismo a través de su palabra y a través de la naturaleza, de que Él existe. En Hebreos capítulo 11, los versículos 1 al 3 se nos dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí el escritor a los hebreos está identificando lo que es la fe, es la certeza de lo que se espera. Creemos con toda seguridad, sabemos en nuestro corazón, en nuestra mente, con toda seguridad, de que lo que Dios nos ha prometido lo estamos esperando y sabemos sin temor a duda de que un día lo vamos a tener. La convicción de lo que no se ve, aunque no lo veamos, estamos convencidos en nuestro corazón y mente que esto existe, que esto es verdad, que no es una mentira. Hemos evaluado todas las evidencias acerca de lo que decimos creer, y espero que eso es lo que estamos haciendo ahorita, y espero que cada uno de nosotros como cristianos nos preocupemos por evaluar las evidencias, y hemos llegado a la conclusión de que la existencia de Dios es algo cierto, y llegamos a estar convencidos de que aun cuando no lo vemos, sabemos que está ahí. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Note por favor aquí lo que está diciendo el escritor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Podemos ver los versículos más adelante del versículo 1 que dice, y dijo Dios, hágase, y se hizo. Entonces fue la palabra de Dios, el poder creador, que hizo surgir todo lo que vemos y lo que no vemos. Hizo surgir todo lo que existe. Por fe sabemos que esto es cierto. El universo entero fue constituido, fue creado por la palabra de Dios. Él dijo, hágase, y se hizo, y por eso lo tenemos. Si Él nunca hubiera dicho, hágase, nada de lo que ha sido hecho fuera hecho, y en el mundo existiría nada. En el universo existiría nada. Acuérdense muy bien de esa palabra nada, porque hay un gran debate ahorita acerca de lo que nada quiere decir. Si nada en realidad es nada, o en nada en realidad es algo, pero nada que llega a ser de alguna manera algo. No se le va a olvidar esa palabra, nada.
El versículo 6 de Hebreos 11 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces debemos creer que Dios existe para acercarnos a Él. Si no creemos que Dios existe y estamos orándole a Él, estamos queriendo acercarnos a Él, estamos queriendo conocerlo mejor, pero Dios no existe, entonces estamos engañándonos nosotros mismos. Es necesario entonces que, si nos vamos a acercar a Él, creamos que Él existe y que nos va a dar galardones por haberlo buscado. Hay mucha gente que profesa ser atea, ¿sí? Atea, o sea, anti Dios o contra Dios, o sea, que no cree que Dios existe. Sin embargo, la Biblia misma nos dice que esta no es una posición lógica que el hombre debe tomar, que el hombre debe tener, porque hay muchas evidencias que Dios existe. De hecho, todo el mundo sabe que Dios existe, aunque lo nieguen verbalmente. Aunque con su boca digan, no, Dios no existe, saben que Dios existe, porque hay muchas cosas que son como flechas que están apuntando a la existencia de Dios y que solamente una persona muy necia puede llegar a la conclusión, después de ver todo lo que nos está señalando la existencia de Dios, a decir, no, escojo decir mejor que no hay Dios, porque no me quiero someter a ese Dios. Sería una tontería someterme a un personaje mitológico inventado por los hombres para controlar a los demás hombres. Y entonces toman la determinación de que a pesar de todas las evidencias que están delante de ellos, no hay Dios. En Romanos 1, los versículos 18 al 21 dicen lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, note lo que dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es que Dios se ha esforzado a lo sumo por hacerle saber al hombre de que Él existe, por hacerle saber al hombre de que Él es real. Dios, por medio de su creación, ha dado abundante evidencia a la humanidad acerca de su existencia, de manera que el hombre no tiene excusa para no creer. La única excusa que el hombre tiene para no creer es que no quiere creer. Aún el ateo más famoso de nuestros tiempos, creo que lo mencioné la semana pasada, quizás mencioné el nombre equivocado porque hay un Richard Dawkins y hay otro que se apellida Hawkins, pero hoy vamos a descifrarlo más bien. El más famoso ateo de nuestros tiempos, que se llama Richard Dawkins, ha dicho que él no puede decir con certeza que Dios no exista. Entonces el mismo ateo que dice que Dios no existe, dice también que no puede decir con certeza, con 100% de seguridad de que Él no exista. Este hombre, Richard Dawkins, escribió un libro que se titula El espejismo de Dios. En inglés se llama The God Delusion. El espejismo de Dios. E intenta mostrar por medio de este libro que Dios es un espejismo nada más, que no es real, que es algo inventado por la imaginación del hombre. En este libro, Richard Dawkins formuló una escala del 1 al 7. El 1 significa que Dios existe, seguro que Dios existe. El 7 que Dios no existe. Y él se puso a sí mismo en el punto 6.9. Lo que quiere decir que en su mente existe, aunque muy pequeña, una probabilidad de que Dios sí existe. Entonces, en esa escala que él mismo hizo de 1 al 7, él se puso en el 6.9, dejando saber a todos aquellos que lo siguen, que lo estudian, que leen sus libros, que él mismo no está completamente seguro, no puede decir con certeza que Dios no existe. Imagínese usted entonces
Por ese porcentaje tan pequeño está arriesgando él el destino de su alma eterna. Para mí, si hay una décima de posibilidad de que Dios exista, yo prefiero buscar a ese Dios, escudriñar las Escrituras, ver las evidencias que ha dejado acerca de su existencia, hasta estar completamente seguro de que no exista, antes de levantar mi puño hacia el cielo y decir, no existes. Aunque el que levante mi puño al cielo y diga no existe, da a notar que creo que quizás exista, porque ¿por qué levanto mi puño al cielo? Si no existe, no necesito hacer nada, simplemente vivir como yo quiera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos que decidir si lo creemos o no. Tenemos que decidir si esto en nuestro corazón y mente es verdad o no, porque si creemos que esto es verdad, entonces todo lo demás en la Biblia, de nuevo, se nos va a hacer fácil. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con este versículo, Dios está aquí, por así decirlo, entregando a la humanidad su tarjeta de presentación. Es como si llegara alguien a su oficina o a su casa a tratar de venderle un servicio o a ofrecerle un servicio, algún artículo, y esta persona quiere que usted sepa quién es, quiere saber cómo ponerse en contacto con él, quiere que sepa de dónde viene. Usted le entrega su tarjeta de presentación. Aquí Dios está diciendo, heme aquí estoy. Todo lo que ven, todo lo que hay en el universo, quiero que sepan que yo lo he creado. Después de este versículo, después del versículo 1, en el capítulo 1 y hasta el versículo 2, tenemos lo que yo llamaría el currículum vitae de Dios. El primer versículo es la tarjeta de presentación en donde Él se presenta. El resto del capítulo 1 y el capítulo 2 es como el currículum vitae. ¿Sabe lo que es un currículum vitae, verdad? Es donde usted pone todo su historial, de toda la experiencia que tiene, de todo lo que ha hecho, en dónde ha trabajado, ¿verdad? Y cuando hacemos nuestro currículum, ¿verdad? Lo hacemos de una manera en la que nosotros nos vemos apetecible para la persona que nos va a ofrecer o no el trabajo, ¿verdad? Es lo mismo que está haciendo Dios aquí con la humanidad. Está diciendo, miren, aquí estoy. Yo soy Dios y yo lo he creado todo. Y aquí tienen mi currículum para que vean todo lo que he hecho. Para que vean en realidad lo poderoso que soy. Para que vean en realidad que si tengo poder para hacer esto, tengo poder para cumplirles todas las promesas que les he hecho. Tengo poder para salvarlos perpetuamente, como vimos el domingo en la mañana. Tengo poder para darles el cielo, para darles la gloria, para darles vida eterna. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Entonces aquí Dios está una vez más presentando y nos está diciendo que al ver esta tarjeta, al ver este currículum, tenemos que hacer una decisión. Tenemos que tomar una decisión, y es una decisión muy seria. Porque una vez que examinamos todo lo que Él nos dice, tenemos que determinar si lo vamos a creer o no. Vamos a ver entonces cómo, si tan solo seguimos la lógica, y todos sabemos seguir la lógica, ¿verdad? Todos sabemos cómo seguir la lógica. Si esto es verdad, entonces esto tiene que ser verdad, y así sucesivamente hasta llegar al final. Si todos seguimos la lógica, vamos a poder confiar en la declaración de las Escrituras de que Dios existe y de que Él es el creador del universo. Tan solo conseguir la lógica. Debo decirles que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro científico, aunque de nuevo, conforme la vayamos estudiando, vamos a ver que la ciencia ha descubierto cosas que en la Biblia fueron escritas miles de años antes, apenas acaba de descubrir. Hace poco que acaba de descubrir, o relativamente poco que acaba de descubrir. Yo no soy un científico tampoco, así es que hablar de cosas como el quantum leap y de hablar de cosas así de astrofísica y todo lo demás, traté de estudiarlo para presentar un estudio sobre ese tema, pero me hice bolas.
Mi mente finita no tiene no es tan sofisticada como para poder poner eso tan claro como en una manera clara que ustedes lo puedan entender, aunque quizás ustedes sí tengan esa capacidad, yo no lo tengo. Invito a aquel que tenga esa capacidad que por favor prepare un estudio acerca de ello y nos lo presente. Le daría con mucho gusto el tiempo para hacerlo. Pero sí sé seguir la lógica. Y creo que la mayoría de nosotros sabemos seguir la lógica. Y si tan solamente pensamos de una manera lógica, vamos a poder ver y confiar en la declaración de que las Escrituras hacen de que Dios existe. La Biblia nos dice muy claramente, la creación nos da evidencia de la existencia de Dios. En Salmo 19, los versículos 1 al 6, leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay. Y nada hay. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. La Biblia nos da evidencias de que Él es el Creador. De nuevo, Romanos capítulo 8 y el versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ahora, tenemos tres opciones para determinar cómo es que el universo llegó a existir. No vamos a examinarlas todas, simplemente vamos a tocarlas así superficialmente, excepto la última que vamos a ver un poco más detenida, pero tenemos tres opciones. Primero, el universo siempre ha existido. O sea que nunca ha habido un periodo de tiempo en el cual el universo no ha existido. En otras palabras, el universo es eterno. El universo no tuvo comienzo y nunca va a tener fin. Siempre ha existido. Y de nuevo, obviamente no vamos a poder discutir todas las evidencias que hay de que el universo tuvo un comienzo, pero basta decir que el consenso entre la mayoría de los astrónomos es que el universo tuvo un comienzo y que no es eterno. Una de las maneras por la que podemos saber que el universo no es eterno es la segunda ley de termodinámica, que nos dice que todo va de orden a desorden. Y para que el universo sea eterno, quiere decir que a través de toda la eternidad tiene que mantenerse en el mismo estado. Si empieza a decaer, si empieza a haber desorden, si empieza a desmoronarse, entonces quiere decir que un día va a llegar a su fin. Por lo tanto, el universo no puede ser eterno. Las mismas leyes físicas nos dicen que un día el universo va a llegar a su fin, porque todo está pasando de un gran orden en el principio a un gran desorden cuando lleguemos al final. Stephen Hawking, un astrónomo muy popular y muy respetado de la Universidad de Cambridge, está de acuerdo en que este es el consenso de los científicos. Él dice lo siguiente: todos creen que el universo y el tiempo mismo tuvo un comienzo. Todos sus amigos, sus colegas, aquellos con los que él estudia, creen que el universo el universo y el tiempo tuvieron un comienzo. Si quiere verificarlo, lo único que tiene que hacer es comprar el libro The Nature of Space and Time, y ahí puede leer en la página 20 esta declaración, que este astrónomo sabe, dice, verifica, testifica, declara que el universo y el tiempo tuvieron un comienzo. Hay un dato interesante, ¿sí?, que diga que el universo y el tiempo mismo tuvieron un comienzo, porque eso es precisamente lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Ahora, cuando habla del principio, está hablando del principio del tiempo.
Está hablando del principio de todas las cosas. Antes del principio no había tiempo porque Dios habita la eternidad. No había necesidad del tiempo. Fue únicamente hasta que Dios decidió crear el universo que el tiempo fue necesario dentro de su creación. Pero antes de que Él comenzara a crear, no había necesidad de tiempo. Así es que el tiempo, igual que el universo, tuvieron su principio. Quiere decir entonces que el universo no es eterno, que el universo no siempre ha existido. Llegó un punto en el tiempo en el que el universo empezó a existir juntamente con el tiempo, en el momento que Dios lo dijo. La opción número 2, el universo se creó a sí mismo. Por favor, tome nota de esto. La opción número 2 es que el universo se creó a sí mismo. Pero esto es filosóficamente imposible. El universo no pudo haberse creado a sí mismo. ¿Por qué? Pregunta usted. Bueno, porque para que algo cree algo, ese algo primero tiene que existir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que algo cree algo, ese algo tiene primero que existir. Y si el universo no existía antes de crearse a sí mismo, es ridículo decir que el universo se creó a sí mismo. ¿No es cierto? ¿Ya lo hice bolas? No, todo va tranquilo. Okay. Entonces, el universo no pudo haberse creado a sí mismo porque para crearse a sí mismo tiene que existir. Si yo les digo, watchen, pongan atención. Me voy a crear a mí mismo. Y aparece otro yo aquí, que a mi esposa no le gustaría de nada que apareciera otro yo. Pero aparece otro yo aquí. ¿Puedo decir que me creé a mí mismo? No, yo me crié. Pero yo ya había existido, yo ya estaba en existencia, por eso pude crearme a mí mismo. Pero si no existo, ¿cómo me voy a crear a mí mismo? ¿Se fijan la ridiculez de pensar que el universo se creó a sí mismo? Se les ha preguntado a algunos ateos, ¿qué existía antes de que el universo existiera? ¿Saben cuál es su respuesta? Nada. Los ateos dicen que antes de que el universo existiera, no existía nada. Tanto Richard Dawkins en su libro titulado The Ancestor's Tale, que escribió en 2005, y Stephen Hawking en su entrevista con USA Today del 2 de septiembre del año 2010, contestaron a esta pregunta, que antes de que el universo existiera, no existía nada. Entonces, si nada existía, nada no puede crear nada. David Hume, uno de los más celosos escépticos en cuanto al cristianismo, estuvo de acuerdo con el hecho de que las cosas no se pueden crear a sí mismas. Él escribió, yo nunca he hecho una declaración tan absurda como decir que cualquier cosa puede surgir sin que algo la cause. Yo nunca he hecho una declaración tan absurda como decir que cualquier cosa puede surgir o existir sin que algo la cause. Esto entonces nos lleva a la tercera posibilidad. Porque el universo no es eterno, tuvo un principio. El universo no se pudo crear a sí mismo porque hubo un tiempo en el que no existía. Entonces esto nos lleva a la tercera posibilidad, que es que algo o alguien creó al universo. Algo o alguien que es lo suficientemente poderoso para hacerlo y que está fuera de los límites que el universo impone a todo lo que en él existe. Algo o alguien que está fuera del tiempo, el espacio y la materia. Algo que no es constreñido por las leyes físicas que rigen a estos fenómenos. Y esto nos lleva al principio científico que vamos a ver hoy. El principio científico más certero y universal es el de la causalidad. No dije casualidad, es la causalidad, que viene de la palabra causa. O sea, la ley de causa y efecto. Esto es aceptado tanto en la ciencia experimental como en la experiencia ordinaria. Todo lo que sucede tiene una causa.
En la experiencia ordinaria todos sabemos intuitivamente, por intuición, que nada pasa por sí solo. Todos sabemos eso, ¿estamos de acuerdo? Nada pasa por sí solo. Si ustedes entran al cuarto de sus hijos y ven un tiradero y ustedes le dicen, ¿quién hizo esto? Y ellos dicen, nadie. ¿Qué le va a decir a su hijo? ¿Qué le va a hacer a su hijo? Le va a decir, ¿qué crees que soy un tonto? ¿Qué crees que soy una tonta? Esto no se hizo por sí solo. Sabemos que cuando vemos algo que sucede, intuitivamente sabemos que algo lo causó. Todo evento puede ser entonces seguido o trazado a uno o más eventos que lo precedieron, que sucedieron antes que él y que de hecho fueron los que lo causaron. Por eso nos preguntamos, ¿cómo pasó esto? ¿Qué lo causó? ¿De dónde vino? ¿Dónde comenzó? ¿Por qué pasó? Todos nos hacemos esas preguntas, ¿no es cierto? Es más, la policía cuando investiga algún crimen, cuando investiga a alguna persona, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Hay testigos, porque saben que dos carros no chocaron nada más porque chocaron, ¿verdad? Ninguno de los dos trae piloto, ninguno de los dos trae chofer, pero vienen dos carros y se pasan la luz roja y chocan. ¿Por qué? Si no hay ningún chofer en esos carros, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Que fue un fantasma? No, que los choferes se salieron del carro y corrieron porque ellos tampoco sabían quién era el culpable y no querían que los agarraran, o que alguien quizás con control remoto iba controlando los carros y los hizo chocar. No sé, pero siempre tenemos que buscar esa causa, está en nuestra naturaleza buscarla. Entonces, esta ley inevitablemente nos lleva a tener que escoger ahora entre dos alternativas para la existencia del universo. Esta ley de causalidad nos da dos alternativas para la existencia del universo. Número uno, una cadena infinita de causas que no tuvieron causa alguna para que pasaran. Escuche bien lo que acabo de decir, ¿ok? La primera opción es que una cadena infinita de causas, o la razón por la que el universo existe, es una cadena infinita de causas que no tuvieron causa alguna para que pasaran. Suena ridículo, ¿no es cierto? Es una tontería pensar eso, que hubo una cadena de causas que nadie causó, que nadie comenzó. Es como los dominós que ponemos en el suelo y que tumbamos uno. Alguien tiene que empujar el primero, o algo tiene que empujar el primero para que todos vayan cayendo. Si empiezan a caer sin que nadie los empuje, ¿pensamos que la nada los empujó? No, pensamos que el viento, pensamos que quizás la inclinación del piso, pensamos que quizás pensamos que alguien o algo causó que el primero cayera. Tiene que haber una causa. Entonces, el universo es causa de una infinita cadena de causas que no tuvieron causa alguna para que pasaran. O sea que la nada es responsable de que existan todas las cosas y causas y efectos que observamos. ¿Tiene sentido? La nada es responsable de que existan todas las cosas y efectos que observamos. ¿Quién les parece? ¿Quién dice yo tomo esa opción? ¿Quién es tan inteligente? ¿Quién es tan sofisticado en su manera de pensar que puede decir esa es la opción que yo tomo? Ok, quiere decir que entonces no habemos ninguno brillante aquí, porque muchos científicos eso es precisamente lo que creen. La número dos, una causa primaria, o sea, el universo existe porque hubo una causa primaria que fue la que comenzó todo, y esta causa es lo que ha creado ahora todo lo que se puede observar. Y si decimos que esto es lo que nosotros creemos y decimos que esto es lo que nosotros vamos a tomar como cierto, tenemos que determinar qué es esa causa. ¿Quién es esa causa? ¿Por qué lo causó? ¿Para qué lo causó? Pero tiene que haber algo o alguien que lo haya
causado. Lo que los proponentes de la teoría de la evolución, como Richard Dawkins, prefieren creer es que todo lo que vemos surgió de la nada. Pero ya hemos nosotros quedado de acuerdo en que la nada no puede crear nada porque no es nada. Pero este biólogo tan brillante, profesor de la Universidad de Cambridge, nos quiere convencer de que todo lo que vemos, de que toda la creación, de que todo el universo surgió de la nada. Y es muy respetado este camarada, es muy admirado. Mucha gente se vuelve a él para encontrar las verdades escondidas del universo y de los orígenes de la vida. Yo no sé, a lo mejor yo soy muy tonto, pero yo no creo que la nada pueda causar nada. Voy a citarlo. Encontré un montón de videos en YouTube de entrevistas que se le hicieron y dice una sarta de barbaridades, nomás que no están traducidas al español, y no quise traducirlas yo al español porque luego si yo las traduzco y las doblo, luego van a decir, bueno, pues tú le pusiste ahí las palabras que quería que dijera. Así es que decidí escucharlas y mejor escribirlas para que usted vaya, las busque y vea si lo que le estoy diciendo es verdad o no. Noten, el profesor Richard Dawkins de la Universidad de Cambridge dice lo siguiente: lo que no puedo entender es por qué no pueden ver la belleza de la idea de que la vida comenzó de la nada. Se lo vuelvo a leer. Un hombre brillante que entiende y puede explicar cosas que yo jamás voy a poder entender y poder explicarles, aunque viviera 100 años aquí en la tierra y las estudiara. Noten lo que dice: lo que no puedo entender es por qué no pueden ver la belleza de la idea de que la vida comenzó de la nada. Esta idea es algo tan asombroso y hermoso. ¿Por qué querríamos embarullarlo con algo tan conflictivo o confuso como un Dios? Si fíjate lo que está diciendo aquí, aquí puede ver su motivación, aquí puede ver la motivación de este hombre para decir, para presentar a la humanidad su manera, su punto de vista. El problema que él tiene es que Dios es muy conflictivo, es muy confuso. ¿Por qué mejor no creer que todo vino de la nada? Y así todos podemos darle vuelo a la hilacha y no tener que preocuparnos por ese Dios del que habla la Biblia. Al mismo tiempo, algo que dijo en uno de sus debates. Escuche por favor esto. Acabamos de citar lo que dijo que es una cosa hermosa, algo bello, el simplemente pensar, creer que la vida surgió de la nada, ¿verdad? Agárrense. Déjenme leerlo. Claro que es algo contraintuitivo decir que algo surja de la nada. Es el mismo hombre que le cité anteriormente. Él mismo dice, claro que es algo contraintuitivo decir que algo surja de la nada. Claro que el sentido común no nos permite obtener algo de nada. Esta es la razón. Esta es la misma oración, ¿ok? Esta es en el mismo momento, esta es en la misma respuesta. Lo voy a volver a leer para que lo agarren desde el principio. Claro que es algo contraintuitivo decir que algo surja de la nada. Claro que el sentido común no nos permite obtener algo de la nada. Esta es la razón por la cual es interesante, tiene que ser interesante. ¿De qué está hablando? De la nada. ¿Okay? Está diciendo que el sentido común no nos permite obtener algo de nada, y dice, luego justifica su creencia en que todo surgió de la nada diciendo, esta es la razón por la cual es interesante la nada. Tiene que ser interesante para que pudiera crear al universo en absoluto. Tuvo que ser algo muy misterioso lo que le dio origen al universo. Espérame. Está diciendo que sería algo hermoso, algo bello,
Simplemente aceptar que el universo surgió de la nada. Pero luego dice que lo que sea que creó el universo, que no puede ser algo porque no existe, no es nada, es algo muy misterioso. Yo no sé ustedes, pero este camarada yo creo que es esquizofrénico. Tiene doble personalidad. Una le está diciendo que la nada creó el universo y la otra le está diciendo, estás loco, ¿cómo la nada? El sentido común no te permite pensar eso. Y el otro está diciendo, sí, pero la nada es algo tan interesante, tiene que ser interesante. ¿Se fijan el problema que tuve para preparar este estudio? Hay otro escritor, Lawrence Krauss, que se juntó con este Richard Dawkins para escribir un libro. ¿Saben cuál es el título? Universo de la nada. Si tienen unos 10, 15 dólares para desperdiciar, cómprenlo, léanlo y luego me dicen cómo lo explican. ¿Okay? Richard Dawkins aquí hablando dice, la nada de la que Lawrence Krauss está hablando en el libro que le cité, sea o no lo que una persona ingenua considera que es nada, o lo que un sofisticado científico físico considera nada, tiene que ser algo mucho más simple y sencillo que una inteligencia creativa. ¿Se fijaron en lo que dijo? Ok, lo vuelvo a leer. Presten atención, ok, presten atención. La nada, acuérdense, nada, de la que Lawrence Krauss está hablando en el libro, sea o no lo que una persona ingenua, ignorante, analfabestia, considera que es nada, o lo que un sofisticado científico, físico considera que es nada, noten esta frase, la nada, tiene que ser algo mucho más simple y sencillo que una inteligencia creativa. ¿Se fijan ustedes las estupideces que está creyendo el mundo? Y nos llaman a nosotros ignorantes, porque creemos en Dios. Nos llaman a nosotros lavados del cerebro, porque creemos en Dios. Y estos genios no se fijan en las estupideces que está saliendo de su boca. Cuando el señor Richard Dawkins dijo esto, el público que estaba ahí se empezó a reír. Y muy seriamente se volteó y les dijo, ¿por qué se ríen? Y un sacerdote que está ahí con él le dice, quizás sea porque se nos hace chistoso que estés tratando de describir lo que es la nada. Búsquenlo en YouTube, ahí está. O sea, esto es lo que significa todo esto, ¿ok? La nada que dio origen al universo, para estas personas puede ser cualquier cosa menos Dios. Puede ser cualquier cosa menos. Están dispuestos a darle el crédito por la creación, según nosotros la vemos, según la Biblia nos la explica, según nosotros la disfrutamos. Están de acuerdo, están felices, contentos con atribuirle la creación tan compleja como es, tan hermosa como es a la nada, pero no al Dios de la Biblia. Porque si se le atribuye al Dios de la Biblia, entonces tienen problemas. Tienen problemas. De manera que tenemos que buscar alguna manera de explicarlo sin llegar a la conclusión de que todo se originó con Dios. ¿Se fija usted? Ese es el afán del hombre. Poder explicar todo sin la necesidad de Dios. Y ha llegado a decir tales estupideces como que la nada debe ser algo interesante. Grábese esa frase y mañana cuando vaya al trabajo, dígale a su compañero o su compañera de trabajo. Llegué anoche a una conclusión de que la nada tiene que ser algo muy interesante.
Por eso es necesario estudiar este versículo del primer capítulo, del primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tenemos que determinar nosotros mismos como creyentes si en realidad lo creemos con todo nuestro corazón, si en realidad lo creemos en todo lo que esto implica, o con tal de no obedecer a Dios, con tal de no someternos a su palabra, con tal de no hacer lo que Él nos dice en la totalidad de ella, tratar de explicarlo de una manera en la que Dios más bien pudiera hacer nada, porque así no tengo que lidiar con Él. Porque así no tengo que lidiar con Él. Y así puedo vivir como yo quiera. Puedo cometer adulterio, puedo robar, puedo matar, puedo fornicar, puedo ser homosexual, puedo ser lo que yo quiera, puedo hacer como yo quiera, puedo vivir como yo quiera, porque al fin y al cabo, cuando todo esto termine, ¿saben lo que va a haber? Nada. Bien decía mi mamá, no hay peor ciego, bueno, todavía dice, que el que no quiere ver. La lógica me dice que esta bocina que está aquí, alguien la tuvo que hacer. Alguien la tuvo que crear. No surgió ahí de la nada. La lógica me dice que este púlpito alguien lo diseñó, alguien cortó el árbol, alguien trazó la madera, alguien la cortó, alguien la pegó, alguien lo puso aquí. Una pintura en un museo me dice que tuvo que haber alguien que la pintó, alguien que tuvo la imaginación para poder ponerlo sobre el canvas y poder exhibirlo en ese museo. Espérense lo que estamos preparando para la evolución. Oh, espérense. Eso no es nada. Entonces, las implicaciones lógicas de que algo fue lo que causó la existencia del universo y no la nada son las siguientes. Si aplicamos los principios de la causa y efecto, está claro que la lógica científica indica que la causa de la existencia del universo en el cual vivimos debe ser seguida o trazada hasta una causa infinita, que es la causa de la existencia de todo lo que existe. Es la causa de la existencia de todo lo que existe. La primera causa de un espacio sin límites debe ser algo infinito. La primera causa del tiempo interminable tiene que ser eterna. La primera causa de la energía sin límites tiene que ser omnipotente. La primera causa de las relaciones interpersonales universales tiene que ser omnipresente, porque solamente así Dios puede tener una relación personal con cada uno de nosotros. La primera causa de la complejidad infinita debe ser omnisciente, o sea que tiene que saber todo lo que hay en el universo por saber. No puede haber nada que no sabe. La primera causa de los valores espirituales debe ser espiritual. La primera causa de la responsabilidad humana tiene que ser volitivo, o sea que tiene que tener su propia voluntad para ser responsable al hombre. La primera causa de la integridad humana tiene que ser verdadera, tiene que estar basada en la verdad. La primera causa del amor humano tiene que ser amoroso. La primera causa de la vida tiene que ser viviente. ¿A quién se nos está describiendo en esa lista de atributos que les acabo de dar? Permítanme sugerirles que no es la nada. Es una tontería. Es una barbaridad. Y hay muchos, inclusive dentro de las iglesias, dentro de institutos bíblicos, dentro de seminarios, que son atraídos por estas ideas,
que gastan su dinero y su tiempo leyendo los libros de estas personas para saber qué es lo que piensan, pero no se preocupan por leer este libro para saber qué es lo que Dios piensa. Quieren saber los secretos de la ciencia y de la física, quieren saber los secretos de la astronomía, quieren saber los secretos de todo lo que existe, pero no se preocupan por saber el secreto del corazón de Dios que se encuentra en este libro. Y llegan a conclusiones, y perdónenme, tan estúpidas y necias, como que todo lo que existe fue creado por la nada. El único que se ha manifestado a la humanidad con todos estos atributos es el Dios de la Biblia. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en lugar de andar buscando qué dice Richard Dawkins y de andar buscando qué dice Claus y de andar buscando qué dice Hawking y de andar buscando quién dicen todos ellos, vamos a ver qué es lo que dice Dios. Porque Dios dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. De nuevo, Romanos 1, los versículos 18 al 23 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos hombres están tratando de esconder, de velar con injusticia la verdad de Dios, para que más y más se hagan a su manera de pensar y más vayan al infierno con ellos. Satanás no es tonto. Satanás no es un ser creado por la imaginación de alguien. Satanás es real y quiere arrastrarnos a todos al infierno con él. Y entre más pronto hagamos a Dios a un lado, completamente a un lado, y creamos todas estas barbaridades, nos dejemos embabucar por ellas, más pronto va a poder asegurarse que nos lleva al infierno con él. Versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Piense, ¿por qué no pueden ver la belleza de creer que todo surgió de la nada? ¿Por qué no pueden ver lo bello que esa idea es? Por la conciencia que nos dice que Dios existe y que un día vamos a estar delante de Él para dar cuentas de lo que hicimos en esta tierra. Eso es lo que no nos deja ver la belleza de que todo surgió de la nada. Y en ello se manifiesta la misericordia de Dios al no dejarnos en paz hasta que le reconozcamos como quien Él es. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe que por eso vino Cristo? Para salvar a los que por su necedad se han apartado de Dios, en pos de filosofías, doctrinas, enseñanzas y teorías que excluyen a Dios y ponen al hombre como el ser supremo sobre el universo y sobre su propia vida. El hombre quiere ser el ser supremo sobre sí mismo. El hombre no se quiere someter a Dios. Y Cristo vino precisamente para mostrarnos que teníamos que someternos a Él, para mostrarnos el camino, para mostrarnos la verdad, para que pudiéramos ser reconciliados con Él. Mira ahí en su Biblia Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y con esto vamos a terminar.
Juan capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 1. Estoy seguro que todos lo tienen memorizado, lo tienen subrayado en sus Biblias. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Noten otro principio. En el principio, cuando el principio comenzó, en el principio cuando Dios creó, en el principio cuando el tiempo de repente surgió y lo que Dios quiso crear, creó día con día, como vamos a comenzar a ver pronto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo como creador, Jesucristo como aquel que estaba en el principio con Dios, que era Dios, que igual que Dios es eterno, que igual que Dios es el Dios creador. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús vino a la tierra, vino a salvar pecadores, salvó pecadores mientras estuvo físicamente aquí, sigue salvando pecadores. Prueba de ello somos usted y yo, que hemos creído en Él, y seguirá salvando pecadores hasta el día que Él llame a su iglesia, a su presencia, o venga a establecer su reino, porque para eso vino. Nos brincamos al versículo 9 y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Noten, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no quiere conocerle. No es que no pueda, no es que no haya evidencias, pero el mundo no quiere. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas, dice el versículo 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, no la nada. Y en el principio Jesús estaba con Él, participando de esa creación. Y desde el principio Dios determinó que por medio de Cristo iba a redimir al hombre, porque el hombre se había apartado de Dios. Y a todos los que ahora creen en Él, les ha dado la potestad para ser hechos hijos de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Oremos.